Y bueno amigos, estamos aquí listos para un nuevo video porque estamos aquí por supuesto de vuelta para crear contenido, transmitirles mi opinión con respecto a varias situaciones. El día de hoy pues bueno, vamos a hacer un poquito de información, opinión con por supuesto la rueda de prensa previa a ese partido que vamos a jugar mañana contra el Leganés. Real Madrid versus Leganés o Leganés versus Real Madrid. El Real Madrid será visitante y que bueno, ha dejado noticias no tan positivas realmente el día de hoy. Ancelotti ha confirmado algunas bajas sensibles para poder disputar el siguiente partido y probablemente para alguno que otro para el próximo fin de semana contra Atlético de Madrid, donde bueno, se va a estar disputando la punta de la liga. Y por supuesto muchachos, vamos a encontrarnos aquí con varias situaciones, así que les voy a pedir lo de siempre y es que me acompañen hasta el final de este video. Para arrancar muy rapidito voy a despachar algo que tengo aquí para decirles, y es que se ha confirmado o ha salido un comunicado así, pum, de la nada, de un comunicado en el que se habla pues básicamente de David Alaba, quien estará de baja por lo menos 15 o 20 días aproximadamente debido a una lesión aparentemente muscular, creo que estuve leyendo ahí en el comunicado. Lo cierto es que bueno, está lesionado unas pocas horas después de cerrar el mercado, en el que el Real Madrid pues ha decidido que no necesitaba acudir al mercado por X o por Y, porque esta Álava pues ya empezó a tener problemas, como era evidente. Creo que absolutamente a nadie le sorprende que pase esto, porque se habla incluso de que este hombre tenía que dejar el fútbol de manera radical, al menos a nivel profesional. Es una locura. Yo no sé de verdad qué le pasa a Florentino y a compañía. No queda de otra sino confiar, muchachos, pero parece que hay un episodio de South Park que quisiera remitirme a esto, porque parece que cuando Eric Cartman estaba intentando congelarse para que saliera el Nintendo que le estaba esperando, el Wii, si no recuerdo mal, parece que a Florentino lo han congelado y no ha pasado absolutamente nada. Es increíble, pero bueno, no me quiero enredar mucho más. Quiero que arranquemos con varias cosas, sobre todo escuchando a Ancelotti. Lo que sabemos es eso, que para mañana ya sabemos, además de los que ya estaban lesionados, que no estará Álava, por supuesto, que es el que les acabo de hablar. No estará Bellingham y tampoco estará Kylian Mbappé. Una locura también lo del tema de las lesiones, que bueno, me imagino que en algún momento empezaremos a hablar de esto, ¿no? Vamos a arrancar empezando a escuchar a Ancelotti. En este caso le ha preguntado a José Luis Sánchez por el tema de Real Madrid, de la carta del Real Madrid. ¿Usted confía en el arbitraje español? Bueno, aquí hablamos de... Ha pasado algo que inexplicable, hablando sobre todo de la integridad de los futbolistas. Lo que pide el comunicado de la Junta Directiva de Real Madrid es una explicación. Esto me parece correcto. Pedimos explicación de lo que ha pasado, porque no se ha hecho nada para tutelar la integridad del futbolista. ¿Usted confía? Es absolutamente demoledor, y honestamente me gusta que Ancelotti lo recalque, lo resalte, que sobre todo lo importante es que no se ha podido proteger la integridad del futbolista. Creo que es el punto clave de todo esto, más allá del escándalo en el que siempre están reventando al Real Madrid. Siempre sale perjudicado, casi siempre, el Real Madrid, por mucho que nos intenten hacer ver lo contrario. Y me gusta de verdad que Ancelotti por lo menos tenga esa valentía de decirlo públicamente. Y la prueba de ello, y de que Ancelotti no está mintiendo ni nada, ni que fue una exageración ni nada, es lo que vamos a escuchar en breve, que también va relacionado con este tema. Unas dos preguntas. Hola, mister. Aquí Sergio Quirante de Dazón. Pone el foco y la importancia y la integridad de los futbolistas. Me gustaría preguntarle cómo está Mbappé, cómo han pasado estas horas después de esa entrada y si tiene que entrenar, jugar con algún vendaje o alguna cura específica. Bueno, Mbappé ha empezado a entrenar hoy. Ayer le hemos dado un día de recuperación más. Tiene un hematoma en el gemelo. Hoy ha entrenado normalmente, pero mañana no va a estar disponible para el partido. Bueno, ahí está lo que les decía, chicos. Tiene un hematoma en el gemelo, lo cual le va a apartar del partido de mañana, y que creo que, bueno, podemos entender a la perfección la cantidad de locuras que se habrán dicho sobre lo que ha pasado con Mbappé y la cantidad de patadas que recibe este futbolista. No creo que no más de las que recibe Vinicius, pero es absolutamente de locos, es absolutamente de locos. Y bueno, por cierto, se hablaba de que incluso Vinicius, Bellingham y Mbappé estarían o serían baja para el partido de mañana. Ya Ancelotti ha confirmado que efectivamente Bellingham y Mbappé estarán
apartados del partido de mañana, pero que más sin embargo sí estará Vinicius, más sin embargo, como dice Carlo Ancelotti, ¿no? ¿Qué quieren que les diga? Es preocupante, pero al final toca tirar para adelante. En mi otro canal estaba haciendo un video y me salió así mientras grababa lo de Álava y dije, bueno, esto me huele a temporada histórica. Es que la cantidad de cosas que hemos estado pasando en las últimas semanas es de locos. Es seguramente pocas veces visto y bueno, vayan encargando la 16, ¿no? Y bueno, también en base a esto de lo que nos ha estado pasando, que para mí es parte de negligencia, alguna que otra mala suerte, aunque lo de los centrales creo que no es nada de mala suerte, es una mezcla de varias situaciones entre Ancelotti y la directiva. Pero Ancelotti ha respondido sobre esto, que a qué se debe todo esto que está sucediendo dentro del club, y su respuesta seguramente les hará reflexionar un poco. Algún jugador, si al final ha sido un asunto económico, un asunto deportivo, que nos analizaras un poquito esta situación. Yo te digo lo que ha pasado que desafortunadamente en los últimos 2 días hemos perdido 2 jugadores importantes. Esto es algo que obviamente no hemos contemplado porque Álava ha hecho una recuperación, estaba listo para empezar a jugar, iba a jugar mañana, el partido de mañana, porque tenía buenas sensaciones. Ha pasado algo que, como te he dicho, no hemos contemplado, como no hemos contemplado la lesión de Rüdiger. Entonces, esto es un momento de emergencia que tenemos que aguantar porque son pequeños problemas que retrasan la vuelta de Álava de 15-20 días y la de Rüdiger igual. Entonces, aguantaremos con lo que tenemos, con los jugadores que han jugado. Tenemos la vuelta de Jacobo, que ha sido lesionado por mucho tiempo y que puede también aportar. A ver, esta respuesta es llamativa porque dice que ha tenido mala suerte. A mí no me parece mala suerte porque creo que es, como les dije, una mezcla de situaciones que han llevado esto al club. De hecho, se habla, entre otras cosas, o lo dice Ancelotti claramente, que no contemplaban ni la lesión de Álava ni la lesión de Rüdiger, pero estoy de acuerdo, no esperas que un futbolista se lesione, o sea, en ningún momento estás pensando en eso, pero tampoco hay que ser muy inteligente para pensar que un futbolista de quien se hablaba que probablemente no pudiera volver a jugar al fútbol a nivel profesional iba a tener una recaída. Probablemente debiste haber pensado que un futbolista que la lesión que tuvo como la de Militao, la recaída suele ser casi obligatoria por un tema de adaptación del cuerpo. Era imposible que la cantidad de minutos que le estaban metiendo a Militao no pasara eso, y era también bastante previsible pensar que lo de Rüdiger iba a terminar sucediendo por la cantidad de minutos que llevaba acumulada. Es que Rüdiger no tiene 22 años tampoco. Es que, ¿qué quieren que les diga, muchachos? Y ojo, porque Valverde también va ahí encaminado a esa cantidad de minutos que terminó llevando a la lesión a este futbolista Antonio Rüdiger. Ojalá que no. Y por cierto, hoy leía a José Luis Sánchez que la directiva o que Ancelotti y su equipo estaban contemplando la idea de que Valverde fuera central. Ya me vi visitando el Etihad con Mendy de lateral izquierdo, con Tchouaméni central izquierdo, Valverde central derecho y Lucas Vázquez por el lateral derecho. Es que es increíble. ¿Y por qué pienso esto? Por esta maravillosa intervención de Ancelotti que me ha dejado más descolocado que nunca. Estos días, generalmente ha sido, cuando ha tenido otras opciones, ha sido una de sus decisiones más discutidas. Me gustaría preguntarle a usted, desde el punto de vista futbolístico, ¿qué cualidades ve en Tchouaméni para inclinarse en él en otros momentos en los que ha podido tener otras opciones para el centro de la defensa? Gracias. Quevedo, porque a nivel defensivo es muy bueno de cabeza, se posiciona bien porque tiene conocimiento táctico, también si no ha estado tan acostumbrado a jugar en esta posición, pero el conocimiento táctico que le viene del hecho de ser un pivote defensivo lo ayuda también en esta posición. Puede ser que ha jugado bien, que ha jugado un poco menos bien, que ha tenido un poco más de problema, pero yo creo que siempre ha cumplido. Puede ser que ha hecho fallos, pero yo no me recuerdo un error claro
en todos los partidos que ha jugado muchos partidos también el año pasado, siempre cumpliendo. Un error grave de Tchouaméni que nos hemos encajado gol. A ver, yo no sé ni qué pensar ni qué decir al respecto de esto de Carlo Ancelotti, muchachos, se lo tengo que reconocer porque Ancelotti es un tipo muy inteligente, creo yo, no sé, no me da la sensación de que sea, además que él sabe más que nadie que todos los días está arriesgando su trabajo, o al menos es lo que nosotros esperábamos de un equipo como el Real Madrid, ¿no? Pero es llamativo que él dice, no, trata de excusarlo. A mí la sensación que me da con Tchouaméni es que no le gusta jugar ahí y es como una forma de protesta porque no creo que sea tan mal futbolista realmente. Es diferente, la posición no le agrada o sencillamente es que no le da para jugar ahí y es lo que parece. Este hombre parece que es el único que no se da cuenta, dice que nos ha ayudado mucho y que es una solución de emergencia de vez en cuando. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, Pepe en su momento, recuerden que jugó de pivote defensivo. Es entendible que un equipo con ciertas circunstancias busque soluciones. Pero si ya salió un chico de la nada, que no te costó absolutamente nada, que lo único que hiciste fue colocarlo porque no tuviste opción y te demostró que es mejor central que Tchouaméni, que no significa que sea un mal futbolista y que haya que quemarlo, entonces, ¿por qué ir a la solución de emergencia cuando tienes allí cierto factor? Ahora, en el caso de que está lesionado a la vez está Rudiger, Jacobo Ramón, que está recién también volviendo, lo que quieras. Ahora, que me digas que vas a colocar a Tchouaméni con Asensio de centrales, no me parece descabellado, porque en este caso sí sería una solución de emergencia. Es que, repito, yo a veces a Ancelotti siento que se le dan palos de más, muchas cosas, pero es que hay cosas que de Ancelotti que son totalmente indefendibles. Y yo creo que sí es imperdonable la gestión de la plantilla en cuanto a confeccionarla. Para la defensa, para mí es imperdonable que Ancelotti haya llevado a los dos defensas centrales que teníamos para ser un equipo digno a la debacle total y absoluta, reventándolo de una manera bestial de minutos. Pero bueno, chicos, no quiero enredarme mucho más. Mañana, por supuesto, después del Leganés Real Madrid, venimos con el video reaccionando a lo que haya sucedido en el partido. Y espero, por supuesto, saber sus opiniones. Tal vez más tarde haga otro videito por ahí. No lo sé todavía. Gracias por acompañarme. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.